Buenos días a todos. En mi turno voy a tratar de explicar un poco más o menos todo el trabajo que ha llevado lo que es el cálculo, bueno, la obtención, cálculo y aplicación de indicadores de adaptación utilizados en el proyecto ANDE. Por un lado, dentro de los suelos que nos afectan, constituyen suelos de áridos mediterráneos, existen una serie de acciones, como hemos estado viendo, acciones que son antropogénicas o naturales, como son propias del cambio climático, y estos suelos, pues naturalmente pueden ser capaces de ser sensibles a estas acciones y por lo tanto presentar una alta vulnerabilidad que implica una degradación del ecosistema, una pérdida de la biodiversidad, de la materia orgánica y fenómenos de desertificación. Esto implica, naturalmente asociado, una disminución de la producción, el despoblamiento y la falta de empleo. Esto implica que tenemos una obligación o una necesidad, según lo queramos ver, de llevar un programa de monitorización muy serio y que se establezca con determinados periodos. Esto es lo que hemos utilizado en el proyecto y digamos que hemos tratado de adaptar una serie de medidas que respondan a proteger o a dar por otro lado los beneficios del tipo de prácticas que se han implantado a lo largo del proyecto. Este desarrollo de medidas de mitigación que implica el reconocimiento de estos servicios ecosistémicos que ya hemos hablado de ellos, que presta el suelo, tiene una serie de etapas que están aquí, digamos, programadas, que no vamos a entrar en ellas, porque todo esto es la filosofía que rodea a estas cosas, pero sí quería hacer hincapié en algunas de ellas. Por un lado, necesitamos conocer la situación actual, que es la etapa 2, que es el diagnóstico, la línea base. Para ello es imprescindible efectuar un primer muestreo y efectuar sobre todo un diseño de muestreo que se dice esa metodología. En el diseño de muestreo trabajar sobre qué muestras se van a tomar, cómo se van a tomar y cuáles van a ser las muestras de referencia es importantísimo, ya que todas las demás campañas de monitorización tienen que ir sujetas siempre a cumplir con ese primer diseño de muestreo. Luego, si metemos la pata en la primera parte, pues ya sabemos que luego vamos a llevar esa rémora en todo el proyecto. Por otro lado, también es muy importante la metodología de la toma de muestras y el trabajo de campo y que eso quede reflejado de manera de que siempre se trate de operar de la misma manera con objeto de no introducir variables que luego los resultados pues, tengan difícil explicación. Se obtienen también los parámetros de campo y luego se lleva al laboratorio y se obtienen todos los parámetros analíticos. Y con eso tenemos los datos base. Estos datos base son bastante más amplios que a lo mejor luego dice por qué toma tanto dato base y luego en indicadores no habla de todos ellos. Si son indicadores, lo que ocurre es que esos indicadores no van a presentar luego una evaluación en lo que son los impactos transformativos, es decir, lo que es la evolución, pero sí que indican lo que es la calidad del suelo y además forman parte también de la obtención de otros indicadores que digamos que son asociados a estos. Esto, por ejemplo, tenemos la humedad, la permeabilidad, la temperatura, la densidad aparente y de filtración, que serían parte de lo que conocemos para constituir lo que es el indicador que luego hablaremos, indicador de erosión. Por otro lado, también tenemos otros indicadores más químicos o físico-químicos, como es el pH, la conductividad eléctrica, la obtención de elementos asimilables, metales, fósforo y potasio, la granometría, el carbonato cálcico y por último el nitrógeno y el carbono orgánico del suelo. Esto sería, digamos, nuestro plan de trabajo para el laboratorio.
A partir de ahí obtenemos lo que son los indicadores de calidad del suelo, que vendrían aquí resumidos, luego hablamos del árbol, pero en principio, pues sí, indicar que sería decir que se trata del indicador de certificación, el de biodiversidad, el socioeconómico y por último el de carbono orgánico del suelo. También esto sería la base para otros indicadores a otro nivel superior, que serían el de servicios ecosistémicos y de mitigación, y por último la obtención, que es nuestro objetivo final, de un indicador de adaptación al cambio climático. Naturalmente, en esto el equipo de trabajo que ha participado en este proyecto tiene ya una dilatada experiencia. Podemos remontar a los años 80, donde ya estuvimos participando dentro del proyecto LUNDEMI en la obtención de datos base, el mapa de suelos de la CAM, que ya se participó y se trabajó en ello bastantes años además. Y base de ello, ese establecimiento de ese primer muestreo y esos puntos de referencia que se introdujeron para la cartografía, sirvió de base para proyectos europeos como fueron el DESERNet 1 y el DESERNet 2, donde sí que aquí sí ya hablamos de monitorización, puesto que sirvió la primera línea base, la podemos situar en el año 80, y luego ya en los años 98 me parece que fue el segundo muestreo, 2003, 2005 aproximadamente, estoy hablando de memoria, constituyeron lo que fueron la base para los puntos de muestreo o de monitorización de la desertificación en la región de Murcia, con las 4 zonas piloto que se establecieron. Y esto también a su vez es lo que nos da, digamos, una seguridad para plantear este programa de monitorización que se ha llevado a cabo en este proyecto Life and Life 4. El árbol que se ha propuesto ha sido estos serían los indicadores de base, tendríamos desde indicadores físicos, como sería el indicador de erosión, luego tendríamos de físico-químicos, como sería el de salinidad, alcalinidad. Estos se basan en la conductividad eléctrica del estrato de saturación y el de alcalinidad en la medida del RAS, o SAC, es decir, la relación de cationes solubles dentro del extracto, como calcio, magnesio y sodio. Luego tendríamos el indicador de contaminación, que nosotros ya en su día ya dijimos que para medir nos valdrían el plomo y el cadmio, la incorporación de plomo y cadmio, aumento, o sea, este sería un indicador de tipo transformativo. No lo he dicho aquí, pero aquí habría que hablar siempre de indicadores de estado, que serían los que se miden, e indicadores transformativos que cuando se comparan esa medida con 2 periodos de tiempo dilatados, puede ser 1 año, 2 años, 5 años, depende. Entonces, para nosotros el indicador de contaminación siempre lo hemos medido como variación, es decir, como si fuera un indicador transformativo, y sería contenido en cadmio y plomo que aumente o que disminuya, o que se quede igual. Eso tiene su explicación porque así nos ahorramos valores totales, porque claro, el hecho de la existencia de estos elementos traza potencialmente peligrosos en el suelo, pues puede implicar otro tipo de consecuencias y entonces pues simplemente nos vamos a lo que es la variación. Luego tenemos también los indicadores de fertilidad, que estos se dividen a su vez en fertilidad de macronutrientes, que luego veremos, que es lógicamente lo que todos los agricultores conocen, el NPK, y el indicador de fertilidad de micronutrientes, que serían los elementos asimilables, como serían el hierro, el manganeso, el zinc y el cobre. Luego tendríamos todos estos, como digo, implicarían el indicador de desertificación, y a esto, a otro nivel, tendríamos el indicador de carbono orgánico del suelo, que estaría a un nivel superior. Por último, dentro de este primer nivel, hablaríamos, no sé por qué ya nos ha salido esto. Ok, digo, ok. No sé.
no sé, bueno, quedamos ahora así. Bonito. El indicador de vegetación y que sería el de biodiversidad y este otro que no sé qué diablos, que no lo veo. Ostras, Pues eso es lo que quería decir. ya lo como se inicia. Pues, y bueno, pues da igual. A mí me da lo mismo. Yo tengo aquí la pantalla, espero que esto me funcione. Y los índices de indicadores también de biodiversidad, como son el índice de Shannon, Simpson, etcétera, que son aquellos que miden pues digamos la actividad biológica en forma de polinizadores, etcétera. Vamos, los bichitos serían esos. Bueno, pues estos dos constituirían lo que conocemos el indicador de biodiversidad. En el segundo estado de indicadores, a estos habría que sumarle el indicador socioeconómico. Y eso constituiría el segundo piso. Pasaríamos a un tercer piso, que sería el indicador de servicios ecosistémicos, que abarcaría todos, y se le sumaría el indicador de mitigación, que se calcula a través también del carbono orgánico del suelo. Y a su vez ya la suma de estos dos sería lo que me indicaría el indicador de adaptación de cambio climático. Como digo, todos estos, pues, gracias. Estos indicadores que hemos nombrado, pues funcionarían en este sentido. Estos sería el modo de ir calculándolos. Esto se basa en el sistema que introduce el proyecto Medalus, que tiene mucho que ver con la matemática difusa, es decir, el asignarle unos valores 1, 2, 3, 4, todo lo más, 5 a veces, a diferentes proporciones o valores de los datos base y hacer una clasificación, o sea, una clasificación. Esa clasificación muchas veces pues tiene que ver o bien basada a la bibliografía o en base a una estadística, a un estudio estadístico, según estuviera o no, y en este caso estos indicadores son suficientemente conocidos como para ir directamente a lo que ya se ha trabajado y ya se ha adaptado anteriormente. Si no, tendríamos que recurrir a hacer nosotros una estadística, sacar unos percentiles y elaborar esta matemática difusa o esta aplicación de matemática difusa, que es lo que lo que propone Medalus y tal. Luego se suman y luego se multiplican. Bien, esto sería lo que hemos contado antes, ahí andaríamos. Bueno, como ya sabemos, tenemos 4 parcelas, aquí es lo que venía a decir, el número de muestras que hemos trabajado al final ha sido cerca de las 1000 muestras, ya que en Corbera se han realizado 5 muestreos, a 80 muestras por muestreo, 4 muestreos en las otras 3, en Siquena 30, en 75 en Nogarte y 25 en el Moralejo. Los valores que os digo, de que hemos ido aplicando los distintos indicadores, como digo, los hemos calculado, los hemos utilizado sobre lo que ya existe en la bibliografía y lo que ya previamente aportamos nosotros dentro del proyecto de SERNET. Aquí los tenéis. Y estos serían ejemplos. Ya para ir terminando, pues sería, por ejemplo, en el Moralejo, pues el indicador de salinidad. Pues, ¿qué es lo que nos sale? Pues nos sale una salinidad ligera, es decir, que en ningún momento presenta conductividad eléctrica al extracto de saturación. Para carbono orgánico, esto es estado del 2019, ya que aquí ya vamos a ver diferencias transformativas del impacto de cada indicador entre estado del 2019 primer muestreo y el 2022 en el último muestreo. Y entonces, por ejemplo, que aquí en 2019 el carbono orgánico, bueno, en la salinidad no hay variación, sigue ligera en uno y en otro. En el carbono orgánico, por ejemplo, pues hay de medio un 28%, en alto otro 28% y en bajo un 44%. Esto pasa a 2022,
casi el 50% en alto, no, en alto sí, es muy alto el 36% y ya no hay ninguna muestra que presente un bajo contenido. Para el fósforo es rico siempre, para el potasio pasa de casi todo rico a muy rico en todos los casos, y para los valores de hierro, manganeso, no, de hierro, cobre, exactamente, de hierro y cobre es muy rico, por el contrario, para manganeso es medio o deficiente, y para el cobre es todo ello deficiente, lo mismo que para el zinc. Si nos vamos también a valores, también a variaciones transformativas, la necesidad que hablaba de monitorizar todas estas cosas, incluso si alguien dice alguna más, pues a lo mejor también habría que hacer alguna más. Esto ya expresado dentro del índice como histograma de frecuencia en vez de como queso, pues tendríamos valores, por ejemplo, para el carbono orgánico en chiquena, que hay una subida espectacular, ya que fijaros que pasamos de una situación media entre bajo, medio y alto a una situación en donde las muestras de muy alto están pues, prácticamente en más del 50%, ya estoy terminando, y en el caso de la salinidad, por ejemplo, que os quería hablar, pues lleva una contrapartida, que se pasa de un valor de salinidad muy bajo a una relación de salinidad donde aquí ya hay algunas muestras que presentan un valor alto en la salinidad. Hay pocas, pero algunas. Eso depende del tratamiento que tienen las muestras en chiquena, que como sabemos tienen 3 grados de intensidad, y eso se manifiesta en los valores. Que por el contrario, en cuanto al potasio, por ejemplo, y al fósforo, pues en todos casos están muy correctas. Aquí, por ejemplo, para ver la variación transformativa en Nogalte, pues vemos que hay un incremento de 3,2 kilos por hectárea en ese periodo, lo cual parece poco, pero tengan en cuenta que han vivido los árboles y que además ha sobrado fósforo, o se ha incrementado. Esto mismo, por ejemplo, en Corbera es un poquito mayor, tenemos de 4 kilos para el fósforo, 8 kilos para el potasio, y también pasamos entonces de un impacto transformativo también de 18,5 toneladas por hectárea en cuanto al carbono orgánico del suelo. Las variaciones naturalmente también se pueden ver hasta de una manera visual. Y nada más, muchas gracias por su atención.